El Imperio Romano llegó hasta Oriente Medio. Las actuales Siria, Irak y Jordania eran territorios romanos que hacían frontera con el poderoso Imperio Sasánida, y también era la zona de entrada a la Ruta de la Seda que permitía la conexión de Roma con la India y China. Algunos investigadores afirman que para proteger esa valiosa región, los emperadores ordenaron la creación de fortificaciones, castillos y baluartes para crear una gran muralla oriental del Imperio Romano. ¿Existió realmente esa colosal estructura defensiva? Acompáñame en un viaje a los últimos hallazgos en lo que fue la frontera este del mundo romano. Para contaros esta historia, tengo que remontarme a hace casi un siglo. Veréis, el francés Antoine Pont de War fue uno de los primeros aviadores de combate de la historia. Participó en la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como se conocía en aquel entonces. Al terminar el conflicto, Antoine se hizo sacerdote jesuita. También era un apasionado de la arqueología, y en la década de 1920 inició un proyecto revolucionario para su época, ya que utilizó un avión y una cámara fotográfica para, con ese equipo, lanzarse a hacer un reconocimiento aéreo de miles de kilómetros cuadrados con fines arqueológicos. El método fue tan eficiente que logró descubrir cientos de fortalezas y otros sitios antiguos en lo que hoy es Siria, Irak y Jordania. Se trataba de un área que en su momento fue la frontera oriental del Imperio Romano. Desde entonces, historiadores y arqueólogos han debatido sobre el propósito estratégico, económico o político de este sistema de fortificaciones. Antoine Pont de War defendía que aquellas fortificaciones constituían una especie de gran muralla romana, una línea defensiva de norte a sur a modo de gran barrera fronteriza del oriente del imperio. Y es que allí Roma se las tenía que ver con el imperio persa, uno de los peores enemigos que tuvo el imperio romano, ya que estaba a su misma altura, tanto como potencia militar y económica. Los persas derrotaron a Roma varias veces. Llegaron incluso a capturar a un emperador romano, Valeriano, en el año 259. Según los relatos, el emperador fue públicamente humillado varias veces. Después fue torturado y ejecutado, haciéndole tragar oro fundido, aunque no está claro si murió por lo del oro fundido en su garganta o murió o lo remataron al desollarlo aún vivo, ya que con la piel de Valeriano se sabe que los persas fabricaron un trofeo con el que adornaron su templo principal. Tampoco os dé mucha pena Valeriano, ya que se convirtió en un experto en cazar y torturar y ejecutar a cristianos. Eran las costumbres de aquella época. Pero volvamos a las fortificaciones romanas, de las que se sabe muy poco o nada. Muchas nunca han sido investigadas, ni se tienen referencias. Las pocas excavaciones arqueológicas que se hicieron en algunas datan esas fortificaciones estudiadas hacia finales del siglo III, durante el mandato del emperador Diocleciano. Aunque se sospecha que varias de las fortalezas que salen en las fotos de Pont de War podrían ser mucho más antiguas, muy anteriores a los romanos. Al parecer, las construcciones fueron al final abandonadas hacia el siglo VI, y solo algunas se siguieron usando, aunque con fines distintos. Por ejemplo, la fortificación de Qasr as-Saila continuó habitada varios siglos más, pero con fines más pacíficos, ya que se reconvirtió en monasterio. Sin embargo, la mayoría no se han investigado, son un misterio, y un misterio muy peligroso, ya que en la actualidad se encuentran en una de las regiones más peligrosas de la Tierra, azotada por muchos años de guerras y conflictos. Uno de los mejores ejemplos de fortaleza del desierto romana, y también una de las pocas estudiadas, se encuentra a unos 80 kilómetros al sur de la capital de Jordania. Es un castillo romano que en origen se llamaba Castillo del Pretor Moveno, o más simplemente Moveno. En la actualidad se lo conoce por su nombre en árabe, Qas Basir, o Alcázar de Basir. Era una de las fortificaciones construidas tras la anexión al imperio del reino de los nabateos en el año 106 después de Cristo.
Moveno aún mantiene muchas de sus estructuras originales y se considera que es el fuerte romano mejor conservado de la actual Jordania. Lo que es noticia ahora es que tenemos nuevos datos sobre estas misteriosas fortificaciones. Y además los datos nos llegan de una fuente inesperada. Veréis, la nueva investigación la llevaron a cabo expertos del Laboratorio de Arqueometría Espacial en Dartmouth, Estados Unidos, y afirman haber descubierto 396 fortalezas romanas que eran desconocidas y que se encuentran en Siria e Irak. Lo hicieron gracias a estudiar imágenes obtenidas, y aquí está lo curioso, gracias a satélites espía durante la época de la Guerra Fría, y que eran además imágenes clasificadas como top secret, que ahora se están haciendo públicas. Y esto es una buenísima noticia, porque precisamente los satélites espía se construyeron específicamente para tomar imágenes claras y precisas, con una perspectiva estéreo de alta resolución, sobre un paisaje que ha sido muy alterado por los cambios modernos en el uso de la tierra, incluida la expansión urbana, la expansión agrícola, la actividad agrícola moderna con uso de maquinaria a gran escala y la construcción de embalses. Ahora todo ese material ya no es secreto y puede ser estudiado con fines de investigación científica. En este caso, los arqueólogos han compartido la mayor parte de su trabajo con la comunidad a través del proyecto Corona Atlas, dirigido por el Centro de Tecnologías Espaciales Avanzadas de la Universidad de Arkansas. El vínculo al proyecto Corona Atlas lo tenéis en la descripción de este vídeo. Las fortificaciones ahora recién descubiertas y documentadas son variadas. Las más pequeñas son cuadradas y miden entre 50 y 80 metros de lado. Serían puestos para destacamentos, pero los arqueólogos también han encontrado fortalezas más grandes y complejas, compuestas por múltiples edificios y muros de recinto de hasta 200 metros de lado, quizás con capacidad para albergar a toda una legión romana, que normalmente se componía de unos 6.000 hombres. Algunos campamentos legionarios sumaban además auxiliares y personal civil para asistir diversas labores. Eran fortificaciones tan complejas y tan grandes que algunas terminaron transformándose en auténticas ciudades, como ocurrió en el caso de León, en España. Los nuevos hallazgos muestran, según los investigadores, que hay cientos de fuertes similares a los descubiertos por Pointe-de-Bar en sus vuelos hace casi 100 años. Pero los ahora descubiertos se extienden en una línea de este a oeste, a través de la estepa semiárida conectando el río Tigris en Irak con el oeste de Siria. Según los investigadores que son noticia ahora, la distribución de estos fuertes sugiere que no funcionaron como un muro fronterizo norte-sur, como decía Pointe-de-Bar, sino que tales fuertes servían para proteger y asistir las rutas de caravanas de un comercio regional que conectaría con la ruta de la seda, que en aquella época empezaba a transportar mercancías entre Roma y China. ¿Qué opináis vosotros? ¿Eran las fortalezas parte de una gran muralla oriental romana, como decía Pointe-de-Bar? ¿O eran fortalezas para defender las rutas comerciales?